Hola, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este su programa En Serio que producimos aquí en Canal 44, el canal de las noticias, en donde analizamos los temas que marcaron la semana y también en nuestro segmento de entrevista donde le presentamos a los invitados y los temas con los cuestionamientos que usted necesita saber. En ausencia de mi compañera Karina Ortega, me acompaña mi compañero Miguel Silva. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Bernardo? Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto poder estar Gracias. aquí compartiendo este espacio, este programa de opinión, sobre todo para hablar de los temas importantes, los temas torales de la vida pública de Chihuahua. Y bueno, pues usted ya sabe que ahorita está la fiebre por el tema del Mundial. Chihuahua no es la excepción. Se instaló una fan fest, una zona especial en donde se van a estar transmitiendo los partidos del Mundial. Y fue el primer partido justamente México contra Sudáfrica con un lleno. La verdad es que bastante expectativa que hubo, Miguel, al menos con ese primer evento. Sí, no, desde luego, lució abarrotado. Y la Plaza del Ángel, desde muy temprano comenzaron a llegar las familias en un ambiente, hay que destacarlo, 100% familiar. Como todos sabemos, no hay venta de alcohol, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas y fue una fiesta total, una locura, sobre todo también el resultado que obtiene la selección mexicana, pues ayudó justamente para esa algarabía. Sí, estuvo como que un partido con un sabor así como que agridulce porque muchos expulsados, pero justamente todo esto va a llevar a que en tema de materia política va a haber una pausa necesariamente. Gobernador, alcalde, la misma presidenta, prácticamente todos están concentrados en este asunto y está bien, ya necesitamos una pausa justamente pues así es, para ir retomando los niveles, ¿no? Un interruptor a toda esta vorágine que se vivió en los últimos días, en las últimas semanas sobre todo, en todos los niveles, ¿no? Todos los problemas que hay a nivel federal con el gobierno de Claudia Sheinbaum, todas las protestas, las manifestaciones, los embates que se tuvieron aquí en Chihuahua capital, bueno, en el estado de Chihuahua en contra de la gobernadora. En fin, parece que es una pausa que va a durar poco más de un mes mientras dure este torneo y a ver cómo se reacomoda, ¿no? Una vez terminando los partidos de esta Copa del Mundo, precisamente para retomar actividades. Y quien decide justamente salir antes del inicio del Mundial fue el exfiscal César Jauregui, quien era quien encabezaba justamente las preferencias adentro del Partido de Acción Nacional con miras a la alcaldía a raíz de todo este asunto del narcolaboratorio, ampliamente conocido porque derivó en muchas cuestiones a nivel nacional. Se veía ya un César Jauregui lejano, un César Jauregui que no iba a tener ausente, la oportunidad, pero reaparece y dice, voy por Chihuahua. El tema hay que decirlo, Miguel, también como que se tranquilizó y eso hace que el exfiscal vuelva a salir y levante la mano de nueva cuenta. Levanta la mano, no se baja de la contienda, pareciera, luego de que se da toda esta situación del narcolaboratorio y todo lo que ya hemos venido comentando, y luego su renuncia, que fue pues, el sacrificado, ¿no? Por así decirlo, en este tema. Y pareciera que sus aspiraciones ya las había dejado a un lado, pero bueno, confirma que no es así, que él seguirá recorriendo la capital del estado, visitando las distintas colonias, los barrios tradicionales, justamente para conocer las necesidades de la población y sobre todo dar a conocer cuál es su proyecto con miras a la alcaldía de la capital. Fueron justas sus palabras. Y en el segmento de entrevista tendremos dos invitados. El primero de ellos será el diputado panista Jorge Soto, quien, por cierto, también es uno de los que levanta la mano con rumbo a la mira de la candidatura a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional, el último que se suma. El último que se sube a la lista, ¿no? Así es. Y bueno, pues él, ahora sí que yéndose o ¿cómo se dice? Justificando su aspiración en que él siempre ha sido panista y que no está en otro partido político, pues algo así como tipo César Jauregui y Alfredo Chávez, ¿no? Que son los que siempre han estado en el Partido de Acción Nacional. Exactamente. Y bueno, la galopada está amplia. Hay un abanico de candidatos o de aspirantes al menos dentro de Acción Nacional para poder ocupar o encabezar esta candidatura. Llama la atención que únicamente una mujer suena, Manque Granados, todos los demás son hombres, parece que no hay otros perfiles pues femeninos, ¿no? Que pudieran encabezar la candidatura de Acción Nacional, pero bueno, vamos a ver ya cuando se llegue el momento de las definiciones, por lo pronto todos están allí apuntados. Y también nos acompañará Adriana Ruiz, ella es la directora del CECITES y quien por cierto también quiere ser la candidata del Partido de Acción Nacional, pero a la alcaldía y en Cuauhtémoc, sabe que se ve Canal 44 también allá. Y bueno, pues lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio, como usted lo merece, Miguel. Así es, vamos a tener estos temas importantes con las entrevistas aquí de Jorge Soto y Adriana Ruiz, para que nos acompañe. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa En Serio. Vamos a ir inicio a nuestro segmento de la polémica, este primer bloque del programa en donde analizamos justamente los temas que marcaron agenda durante la semana. Y qué mayor tema que justamente el Mundial.
se convirtió esto en un fenómeno en todos los sentidos, porque pues hace 40 años que no teníamos un mundial aquí en México, Miguel. Así es. Y la verdad es que esta situación pues generó no solo pues que nos distrajéramos de nuestras actividades, sino que desde el punto de vista gubernamental se tuvieron que implementar políticas, tanto a nivel nacional como a nivel local, para ver el mundial, esas famosas zonas o fanfest, como se les denomina, que al menos por el primer partido que hubo, pues fue todo un éxito aquí en Chihuahua. Sí, no, aquí en Chihuahua lo vivimos, estuvo bastante concurrido, bastantes familias chihuahuenses acudieron a la Plaza del Ángel a disfrutar de este FanFest que lleva a cabo el gobierno del estado para disfrutar de este torneo internacional. Que como bien lo comentas, Bernardo, después de 40 años México vuelve a ser sede de una Copa Mundial. Y la algarabía no se hizo esperar, se comenta mucho de que es un mundial compartido ahora con Estados Unidos y Canadá, de que le dieron muy pocos juegos a México, como sea, al final de cuentas es un evento que justamente da esa plataforma, ¿no?, a nivel mundial, de lo bueno que también se hace en México, que también hay que destacar, después de que venimos intoxicados, Bernardo, de una serie de temas de política, de problemas sociales, los problemas cotidianos que cada persona pueda tener. Y esto desde luego sirve como un distractor para justamente desentendernos un poquito de esos tantos problemas. Oye, pero desde las 7 de la mañana la gente salió con su jersey de la selección. Sí, sí. No es poca cosa, ¿eh? Finalmente el fútbol pues es el deporte que a nivel nacional pues tiene más espectadores, tiene más seguidores. Es el que muchas personas juegan porque pues no se necesitan más que ahora sí que un balón, una pelota, dos piedras para poner la portería, como no le hacemos de niños, y justamente ya con eso empiezas a practicar el fútbol. Entonces, la verdad es que sí me sorprendió a mí particularmente ver tantos jerseys de la selección mexicana en la calle. Mira, las imágenes de acá de Canal 44, pero los restaurantes, por ejemplo, a reventar. Abarrotados. Yo tenía mis dudas respecto a esta zona, esta FanFest en el centro, dije a lo mejor por la hora, porque el primer partido fue la única que no se va a llenar, pero vea. La gente se prendió y la gente se emocionó mucho con la participación de México. La gente respondió y sí, justamente había esa inquietud, ¿no?, por el horario, por el calor. Los próximos juegos de la selección ya van a ser por la noche, se presta más para la convivencia, pero sí, un ambiente festivo, de fiesta y en sana convivencia familiar. Y esto justamente marcó, que es nuestro siguiente tema, pues una pausa en el ámbito político. Déjame se lo comento ahora sí que con conocimiento de causa, seguramente también Miguel va a saber de este asunto, pero los que quieran ser candidatos, ¿sí?, a las alcaldías, a las gubernaturas principalmente, que son los que están adelantados desde hace muchos meses, pues previeron esta situación y ven el tema del mundial, este mes y una semana que va a durar el mundial, como un tiempo muerto en donde no van a poder tener una mayor participación. ¿Por qué? Porque justamente la gente pues está interesado en un tema deportivo que se mezcla con un tema cultural, pero que se mezcla también con disposiciones oficiales, como por ejemplo la que vimos en la Ciudad de México, en donde hubo suspensión oficial de labores. Aquí muchas personas en Chihuahua decían, bueno, aquí también lo deben de hacer, lo que pasa es que aquí, bueno, no hubo sede, no es Chihuahua, no es sede como tal. No es sede, pero pues independientemente de que no nos hayan dado el día, pues ¿quién no vio en su trabajo a través de los streaming, pues el partido de la selección? Y hasta todas las empresas en el ámbito privado no pusieron ahí o adecuaron un espacio para que sus trabajadores pudieran ver el partido. La verdad es que es lo que genera este campeonato cada 4 años, es exactamente la misma, la expectativa que se genera. Tú bien lo comentas, el fútbol es el deporte pues, más popular no solo en México, sino a nivel mundial. Muestra de eso es que para esta edición se incrementó el número de participantes, habitualmente eran 32 competidores. Y una locura el precio de los boletos. No, carísimo, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Sí, no, la verdad es que aquí sí es una queja que debemos de decir, que se convirtió un evento que debió haber sido justamente para, me voy a escuchar así como político, pero para el pueblo de México, es decir, que pudieran ir personas de todos los estratos sociales. Se terminó por convertir en un evento pues elitista prácticamente por el precio, porque para poder ingresar al estadio eran precios de hasta 120,000 pesos para estar cerca en el partido inaugural. Y ya no hablemos de los vuelos, subieron todo, Miguel. Los vuelos a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, carísimos. Y los hospedajes también. Los hospedajes, Airbnb, que también hizo de las suyas. No, es que aprovechan toda esta coyuntura, obviamente, para incrementar costos. Me llamó mucho la atención, veía entrevistas de los aficionados que fueron ayer al Estadio Ciudad de México. Comentaba una persona, 90,000 pesos pagó por un boleto y compró 4. Híjole, no, es una locura. Es una locura, totalmente dice uno, bueno, es un dinero que bien se puede aplicar en otras cosas, ¿no? En otras necesidades. Cada quien es libre de gastar el dinero que tiene como lo considere, pero está exageradísimo. ¿Y sabes dónde nos pasa lo mismo?
en el palenque aquí en la Feria de Santa Rita. También son unos abusones. El tercer tema tiene que ver con que antes de empezar el Mundial, y ahora sí que sabiendo el timing político, el exfiscal César Jauregui sube un video a sus redes sociales diciendo que va por la candidatura, no dice que va por la candidatura, pero dice que su proyecto sigue siendo Chihuahua, que va a recorrer las calles, que va a buscar a los panistas, no dice quiero ser candidato, pero pues es evidente, ¿no? Es el mensaje que se da, ¿no? Obviamente, al señalar que va a seguir trabajando por Chihuahua, que toda su vida pública la ha dedicado a favor del trabajo en Chihuahua. Y bueno, lo deja claro, al estar recorriendo, visitando colonias, pues la aspiración se mantiene, ¿no? Es evidente. Es que lo comentamos aquí la semana pasada, justamente también en los noticieros, desapareció ya de la escena nacional el tema del narcolaboratorio. Se borró el tema. Pasó el tema de que posicionaron a la gobernadora y les dijimos, la van a posicionar como una líder a nivel nacional. Así sucedió, pero la trajeron 6 semanas en la mañanera, todos los días, preguntándole a la presidenta, también la presidenta sacando el tema del narcolaboratorio. Esto obligó a que se tuviera que ir César Jauregui y con esto prácticamente ya estaba descartado, pero al desaparecer el tema del narcolaboratorio a nivel nacional, baja justamente la presión y es cuando César Jauregui decide reaparecer. Y bueno, quienes quieran ser candidatos a la alcaldía, entiéndase Santiago de la Peña, Rafael Loera, Alfredo Chávez, Jorge Soto, que es nuestro invitado a continuación, todo el abanico que hay. Manque Granados, pues seguramente no pueden pasar este tema desapercibido porque la última medición siempre César Jauregui aparecía a la cabeza. Siempre estuvo al frente de las encuestas, en las distintas casas encuestadoras aparecía siempre al frente de César Jauregui. Cuando renuncia y pone en pausa, ¿no?, sus aspiraciones, pues los demás aspirantes dijeron, bueno, tenemos aquí una posibilidad, pero ya reapareció el exfiscal y vamos a ver de qué manera se comportan, ¿no?, las próximas encuestas. Vamos a ver cómo lo miden las encuestas, vamos a ver qué le pegó, porque finalmente sigue teniendo un proceso penal abierto. Está bajo una investigación, no contra él, no es imputado ni nada, pero está implicado, ¿no?, en toda esta situación. Sí, pero ya es cómo se las gastan las fiscalías, que pueden pasar muchas cosas, pero bueno, ya reapareció. Y el cuarto y último tema tiene que ver con una declaración que esta semana hace Donald Trump en el marco, quizá podríamos decir, de esta disputa que hay entre el grupo encabezado por el presidente Donald Trump y la Cuarta Transformación, por la investigación que hay a políticos, particularmente de Morena, que supuestamente recibieron financiamiento del crimen organizado. Todo esto, pues usted ya sabe cómo se ha comportado, pero Trump va más allá y esta semana dice que están dispuestos a realizar operaciones por tierra justamente para combatir el narcotráfico. La gran pregunta es, ¿hacia dónde van a dirigir esas operaciones? ¿No? Así es. Y pues Chihuahua, como estado fronterizo, ¿en qué marco entra? Nos toma, así es, inmediatamente, ¿no? Mira, las estridencias con las que se ha manejado siempre el presidente Donald Trump, sabemos cómo es en su discurso, cómo utiliza la narrativa. Y por más que se diga, ¿no?, o sea, siempre el tema de la cooperación, la colaboración, la coordinación, sabemos que hay más allá de eso es el discurso que dan. Pero ya ver presencia como tal de fuerzas estadounidenses en nuestro país, yo creo que eso estaría de más. Eso sí tendría que ver con la soberanía. Totalmente, ahí sí violenta la soberanía de un país. Yo creo que si el presidente quiere combatir este tema, pues lo tiene que hacer empezando en su país, reduciendo el número de consumidores. Claro, y tráfico, porque el tráfico de pues, armas que viene de Estados Unidos hacia México, desde luego. O sea, empezando por ahí y luego ya vemos del tema fronterizo, que no se puede descuidar, desde luego, pero tienes que hacer acciones en tu país justamente para detener la demanda, ¿no?, de estos narcóticos. Sí, y esto se liga justamente con el tema de las investigaciones a los gobernadores de Morena. ¿Hay connotación política, Miguel, en esto? Pues podemos decir que definitivamente sí la hay. Totalmente. Pero lo que hemos cuestionado aquí es, a ver, independientemente de que sea una connotación, una motivación, vamos a dejarla política, pues en realidad es que si no tuvieran elementos, pues sobre todo las autoridades estadounidenses, no estaríamos hablando de esto. Y sobre todo la cantidad de testigos que han declarado en aquel país y por eso es estas investigaciones. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos justamente con nuestro segmento de entrevista. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, el canal de las noticias. Lo invito a que nos siga a través de nuestras distintas plataformas o también si usted tiene una Roku TV o una Apple TV, puede descargar la aplicación para ver en HD justamente este programa, todos nuestros noticieros, los contenidos deportivos y todo lo que generamos aquí en Canal 44. Vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña, él se denomina así, un panista de veras, un panista de cepa, el diputado Jorge Soto. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Bernardo, Miguel, encantado de poder estar en este espacio y muy agradecido, por supuesto. No, al contrario. A ver, Jorge, ¿qué está pasando
al interior del Partido Acción Nacional con miras a la candidatura a la alcaldía. Lo digo porque, bueno, pues hay actores, compañeros tuyos de partido que han manifestado su intención de participar, lo han hecho aquí en nuestros micrófonos. No necesito decirte la lista, pero bueno, pues ya te la sabes tú, César Jauregui, Alfredo Chávez, Rafael Loera, Santiago de la Peña, Manque Granados, y tú decides levantar la mano y dices que quieres ser candidato a la alcaldía por el PAN. ¿Qué te motivó a tomar esta decisión? dice Bernardo, éramos muchos y parió la abuela. Exactamente, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué sumarte si ya estaban... Bueno, esta bola, vamos a decirlo así. Bueno, primero tenemos un proceso que no es proceso, en el sentido de que todavía no hay una convocatoria, Exacto. no hay un método definido, no hay una fecha para selección, pero están los tiempos un tanto adelantados. A mí lo que me motiva es pues un profundo amor por Chihuahua, también un legado que inició nuestra hoy gobernadora, entonces alcaldesa, desde el 2016, y que ha continuado Marco Bonilla. A mí me gustaría continuar este legado. Al PAN le tomó mucho tiempo poder gobernar el país. En la historia de la humanidad es el partido que más se ha tardado para llegar al poder. En el caso de Chihuahua, si bien ya había estado Juan Blanco en algún momento, Carlos Borrell en otro, hoy expanista, a partir del 2016 el PAN ha tenido una serie de éxitos electorales en la capital y en el estado. Y esto le ha significado a Chihuahua buenos gobiernos de Acción Nacional, como los entendía el fundador Gómez Morín: evitar el dolor evitable, hacer lo que se tiene que hacer, honestidad y transparencia en el servicio público. Y a mí, siendo un panista de cepa, como tú lo referiste, continuar este legado, esta posibilidad de servir a los chihuahuenses con honestidad, con eficiencia, dando resultados todos los días, con cercanía con la gente, pues por supuesto que es algo que me motiva. Ya con 3 diputaciones, es mi tercera vez como diputado en una carrera política. Pues por supuesto que me interesa mucho poner mis capacidades, mis habilidades, mi experiencia al servicio de nuestra querida ciudad, de nuestro municipio. A ver, ¿es necesaria esa trayectoria legislativa para poder encabezar un gobierno? No es que sea necesario, pero sí se agarra colmillo, ¿no? No es necesario, pero yo, y justo lo platicaba ayer con un compañero, la formación que te da el Congreso del Estado, la verdad, para alguien que está en el servicio público, es una formación muy distinta y muy completa a la que puedes tener en cualquier otra posición. Número uno, ves prácticamente todo lo que tiene que ver con la función pública. Todo lo que se hace en el servicio público tiene que ver con leyes, un marco legal, y esto lo ves todos los días, en todas las líneas, en el Congreso. La posibilidad de comunicar en el Congreso es tribuna, es debate, y en democracia, en el servicio público, comunicar es muy importante. Tercero, y esto es importantísimo también, la Auditoría Superior del Estado es un órgano auxiliar del Congreso que tiene que ver con el dinero de todos los chihuahuenses, de todos los municipios del Estado, de todas las entidades, organismos autónomos. Esto también te da una solidez muy importante. La posibilidad, siendo un cuerpo colegiado del Congreso, te vas entrenando también en negociación, cabildeo, conciliación. Estas yo creo que son herramientas que, llevadas al servicio público de otra forma, en este caso del municipio de Chihuahua, pues por supuesto que son herramientas que te dan unas ventajas de servir mejor. A ver, Jorge, te sumas, digo, no sé cuántos más se pueden llegar a sumar, pero pues te sumas, vamos a decirlo así, en una etapa, no quiero decir tardía, pero una etapa posterior al menos al inicio de los demás. Pero decides hacer una campaña diferente. Digo, he visto tus anuncios espectaculares, que ya pusiste bastantes, globos, etcétera, etcétera, y traes un lema que no es la clásica revista, donde supuestamente es una entrevista para proporcionar una imagen. Tú traes una campaña que dice hecho en CU, es decir, entiéndase, hecho en Chihuahua, y pones ahí algunas frases que buscan justamente despertar esa identidad. ¿Qué te lleva justamente a querer marcar esa diferencia? Y que la gente, bueno, pues vea que no es la clásica revista, porque seguramente pues pensaste que en alguna posibilidad también de hacerlo así, de ese esquema, ¿no? Sí, primero porque soy chihuahuense, me gusta mi tierra, creo que ustedes también, y a quienes nos ven y nos escuchan, la verdad es que nuestra
capital, nuestro estado tiene muchas razones para sentirnos orgullosos. A lo mejor no tanto el clima, pero incluso el clima extremoso, frío, calor, a mí sí me gusta. Nos hace sentirnos vivos cuando sientes el frío crudo, el calor también, el calor abrasador, te hace sentirte vivo. Y esto tiene que ver con una intención precisamente de promover el orgullo chihuahuense. Hemos construido muchas cosas como chihuahuenses, no nada más los gobiernos. Esta ha sido una sociedad que ha vencido al desierto, con un clima como el que tenemos, con limitaciones en el agua, llueve poco, todas las adversidades. Hemos, como chihuahuenses, hecho una tierra productiva, somos potencia exportadora, somos de los municipios y de los estados más competitivos a nivel nacional, con todo en contra. Nuestra historia de defensa de la patria en la batalla de Sacramento, por ejemplo, ante la intervención estadounidense en los 1800, la guerra de reforma, aquí surgió la revolución, aquí empezó el movimiento democrático en 1986, que luego llevamos a todo el país. Creo que tenemos mucho de lo que enorgullecernos, y esto tiene que ver con muchas generaciones, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que han construido esta tierra. Yo soy un convencido de que Chihuahua es la mejor versión de México. Y en este sentido, platicando con algunos amigos, la mayoría no políticos, por cierto, decidimos constituir una asociación civil, que es Hecho en Chihuahua, justamente para promover la forma de vida, cómo entendemos la construcción de nuestro propio destino los chihuahuenses, promoverlo y defenderlo. Y en esta coyuntura, donde un gobierno federal de Morena, que entiende la forma social de una forma muy distinta, centralista, autoritaria, buscando dependencia de las personas en este momento histórico, creo que intentamos aportarle a las y los chihuahuenses este orgullo de ser de esta tierra y, por supuesto, defender la forma en que entendemos la vida. Y sobre todo eso, o sea, aprovechar las condiciones que ofrece electoralmente la capital del estado, que es el bastión más fuerte, más importante de Acción Nacional, y esto se ha reflejado en los últimos procesos donde pues Morena prácticamente no ha tenido oportunidad de competir a la par por la presidencia municipal. Y difícilmente la va a tener, porque el esquema de Morena, su forma, no empata con la forma de ser de los chihuahuenses. Nosotros creemos en la libertad, creemos que los gobiernos están para hacer su trabajo, no para construir nuestro destino. Nuestro destino nos lo construimos los chihuahuenses con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, en muchos sentidos. Morena no tiene nada que ver con la forma en que los chihuahuenses entendemos la vida. De las mediciones que tienen internamente en el partido, ¿es notorio, han visto ustedes un crecimiento de Morena o cómo sigue en esa situación aquí en Chihuahua Capital? ¿Cómo se mantiene también Acción Nacional? En el pasado proceso electoral, Morena todavía muy lejos, en la capital tuvo un crecimiento importante, todavía muy lejos de la potencia electoral que es Acción Nacional. Con lo que ha sucedido recientemente, este embate, esta andanada feroz de persecución contra una gobernadora valiente que se atrevió, oh sorpresa, a combatir al crimen organizado, pues han tenido una serie de errores. Y a los chihuahuenses también nos salió ese orgullo, ya no es una afrenta ni un ataque nada más contra la gobernadora. Muchos chihuahuenses entendemos que este ha sido un ataque contra Chihuahua. Así es. Y pues en eso sí que tuvieron que parar el tema, lo comentamos ahorita. Ya, se tardaron, pero ya se echaron para atrás, ya vieron que nos estaban haciendo un gran favor. A nuestra gobernadora Maru Campos le hicieron figura nacional, al PAN le hicieron un gran favor en el estado de Chihuahua, electoralmente hablando. Yo estoy seguro, convencido, de que vamos a refrendar el gobierno del estado en 2027, de que vamos a ganar la capital, los municipios más importantes, y vamos a tener una mayoría en el Congreso. Esto no es un vaticinio de esperanza, de ilusión. Un deseo, ¿no? Tiene que ver con los buenos resultados de los gobiernos de Acción Nacional, y va a tener que ver también con un esfuerzo, una conciencia que tenemos al interior de Acción Nacional, de que tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, porque aquí nos estamos jugando
nuestras libertades, la posibilidad de tener instituciones fuertes Sólidas. ante lo que significa Morena, que es un narcopartido, que tiene políticos ligados al huachicol, que son muy ineficientes en materia económica. Tenemos una conciencia muy clara de que tenemos que dar cara, ponerles frente y no permitir que vengan a destruir a ver, nuestro Jorge. Estado. En este sentido, bueno, efectivamente, pues no es de nadie desconocido, el mismo Morena lo reconoce, los aspirantes de Morena a la alcaldía, que Chihuahua Capital, pues el PAN va arriba, ¿verdad? Eso ellos los mismos lo reconocen, unos que dicen que están tanto más competitivos. Pero la pregunta es, en este abanico, en este numeroso grupo de aspirantes, en el cual pues tú te incluyes rumbo a la alcaldía, preguntarte lo siguiente: la candidatura tiene que ser para un panista, la candidatura a la alcaldía de Chihuahua tiene que ser un panista, o sí se debe de abrir a candidatos ciudadanos. Acción Nacional desde el ámbito nacional hace algunos meses tomó una decisión importante, creo correcta, de volver a la vocación ciudadana de Acción Nacional, abrir las puertas de par en par del partido, no nada más para militar dentro del PAN, sino también para poder aspirar a alguna candidatura de elección popular. Esto yo le doy la absoluta bienvenida. Es cierto también, tendremos un proceso abierto, pero es cierto también que las condiciones que tiene el PAN en la capital, en el estado de Chihuahua, son muy diferentes a las que tenemos en el resto del país. El PAN ha perdido muchos espacios a nivel nacional, no ha sido el caso en Chihuahua. Este es un bastión muy importante para el PAN. El PAN está hecho en Chihuahua. En este sentido, bienvenida a la competencia. Será un proceso, cuando haya una convocatoria abierto a cualquiera que quiera aspirar. Sí creo que el PAN, y es diferente al resto del país, sí tiene perfiles muy sólidos, robustos, con capacidad, con experiencia probada, con elecciones ganadas, pero a final de cuentas, en este proceso abierto, pues será la gente quien decida quién puede representar mejor sus intereses. Okay. Diputado, lo que pasó en Coahuila el pasado fin de semana es un reflejo de la realidad, porque vemos que el PAN, pues desafortunadamente allá no figuró, pierde registro incluso en lo local. ¿Eso puede de alguna manera repercutir en Chihuahua? Creo para que el panismo? Es un reflejo de una realidad, no de toda la realidad de que Morena ya ha perdido mucho de la esperanza que muchos mexicanos depositaron en este partido para acabar con la corrupción, los privilegios. Pues lo único que hicieron es cambiar de color. Entonces, en esta parte de la realidad es sí un síntoma de que las y los mexicanos están abriendo los ojos de lo que Morena representa como un riesgo, un peligro y una amenaza para este país. En sentido electoral, la situación de Coahuila es muy distinta al PAN. Sí. Si bien el PRI allá ganó 16 distritos de 16, Morena no ganó ninguno, el PAN prácticamente pierde su registro, pudiéramos hacer un símil. Vamos a decir que Chihuahua es lo mismo, pero en vez de que el PRI arrase, pues será el PAN quien arrase, y la situación del PRI en el estado de Chihuahua es más parecida a la del PAN de Coahuila. Bueno, es una reflexión, digamos, que está curando salud, porque así como que no es mucho consuelo decir eso, ¿verdad? Porque finalmente yo creo que es algo histórico, es algo que también, sobre todo la dirigencia nacional, tiene que medir de que por qué nos desaparecieron en Coahuila. Por supuesto que Chihuahua es diferente, y justamente en este contexto que estábamos platicando hace algunos minutos de el embate contra la gobernadora, el caso contra el exfiscal César Jáuregui, y pues todo lo que derivó, justamente también esta semana reaparece César Jáuregui y no lo puedo dejar de lado. ¿Por qué? Pues porque antes de que se sumaras, pues aparecía él, ¿no?, como cabeza en las encuestas, prácticamente todas las encuestas. Luego lo dejan de medir y empiezan otras mediciones, te sumas tú, pero reaparece el fiscal diciendo voy por Chihuahua. ¿Cómo ves tú entonces este regreso, vamos a decirlo así, del exfiscal César Jáuregui, quien además pues también se ostenta de ser panista de cepa? Igual, bienvenida la competencia. Tú refieres a algunas encuestas
supongo que te refieres a las públicas, RUP, más pues, Scholar, claro, que ya sabemos sí, cómo las que se funciona, manejan, que ya sí. sabemos cómo Ok. funcionan esas encuestas, no necesariamente son las buenas y las de datos reales. Massive Caller ponía a Xochitl prácticamente a Xochitl Como ganador. de presidenta. prácticamente empatada con Claudia Así es. Sheinbaum. No sucedió. No, bienvenido a la competencia. Yo supongo que César tuvo un proceso de introspección, de Claro. reflexión. Regresa a ofrecer algo y veremos cómo se va desenvolviendo esto. El asunto es que no tenemos una convocatoria todavía no tenemos un calendario, todavía no tenemos fecha de elección. Yo esperaría que en los próximos días tengamos esta certidumbre y podamos tener, como acostumbramos en el PAN, una competencia con reglas claras, democrática y que gane Quien tenga que. Ok. quien tenga que Suponiendo eso, diputado, que sea un candidato externo con esta apertura que da Acción Nacional, el panista de cepa, el panista, ¿va a apoyar esa candidatura como lo haría con un panista de toda la vida? En esto tenemos que ser muy francos, Miguel. Obviamente hay un celo en el PAN y siempre lo ha habido, no nada más de alguien externo, lo ha habido incluso... Pues cuando salieron con el PRI, por ejemplo. Oye, Así es. tú no estuviste en el 86, oye, yo todavía ni nací. yo ni Yo nacía, todavía ni ¿eh? nacía. ¿Qué espera? Sí hay, y esta es una realidad. Tiene razones ancestrales, sentirse, si hay claro. una razón. Sí hay cierto celo, pero yo creo que también hay una convicción entre panistas, entre la gran mayoría, de que el reto que tenemos enfrente, que se llama Morena, es muy superior a cualquier división que querencia, se pudiera división interior. Sí ha pasado en el PAN, en otros procesos, una partición, una división, pero creo que ahorita hay una conciencia plena, clara, de que lo que tenemos que enfrentar es a Morena, un gobierno autoritario, centralista, que amenaza a nuestro país. Y no podemos desconectar lo que va a ser la elección de la capital con la elección a gobernador. No, claro. Sea candidato, sea candidata a la gubernatura, que bueno, pues ahorita prácticamente se perfila hombres, Marco Bonilla, Gilberto Loya, por supuesto que el alcalde de Chihuahua con ventaja también numérica. Se tiene que tomar también esta decisión, pero ¿qué tan importante va a ser para el proyecto de la gubernatura tener un buen candidato a la presidencia municipal por el PAN aquí en Chihuahua? Bueno, definitivamente es fundamental para el proyecto de la gubernatura todo lo que un candidato, una candidata pueda aportar en votación por tener un currículum limpio, no vulnerable, sin escándalos de corrupción, con una trayectoria de haber ganado elecciones, por ejemplo, de tener experiencia en el servicio público, por supuesto que es fundamental para quien encabece eventualmente el esfuerzo de Acción Nacional hacia la gubernatura. Pensar que la elección, incluso en la capital, donde el PAN es una potencia electoral, pensar que va a ser un paseo por el parque, que va a ser fácil, sería una muy mala apuesta. Hay que meterle todo el esfuerzo con lo mejor que tengamos para ofrecer a la ciudadanía para refrendar la gubernatura del Estado. Bueno, Jorge, pues agradecemos mucho que hayas acudido a este espacio. Digo, nos has estado acompañando a lo largo de todos estos años en tus distintas facetas como funcionario, como diputado. Y bueno, pues ahora con esta aspiración te estaremos justamente invitando para que nos platiques cuando se llegue el momento de las definiciones y ver, pues ahora sí que cuando ya estén las reglas, pues ver para dónde se va perfilando este proyecto. Así que te agradecemos de nueva cuenta y te invitamos próximamente. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Bernardo, Miguel. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, con su amplísimo auditorio, las cosas que nos importan a todos, sobre todo las que tienen que ver con Chihuahua y con nuestro querido país. Gracias de nueva cuenta y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más entrevistas. Sí, es más Gracias grande. por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y vamos a dar inicio a nuestro segmento de entrevista, como siempre, presentándole a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Y bueno, pues estamos justamente inmersos en este proceso de ingresos tanto en educación superior como en media superior. Y bueno, pues tuvimos hace algunas semanas al director del CONALEP, hemos tenido también a los directores del bachilleres y en esta ocasión nos acompaña justamente la directora
Se conoce como el CECITECH, que es Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, y nos referimos a su directora y además nuestra amiga Adriana Ruiz. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. Bernardo, muchas gracias, pues muy contenta de que me invitaras, yo contenta de estar aquí. Un gusto. Y de venir a platicarles todo lo que estamos haciendo en media superior en el CECITECH. A ver, justamente antes de empezar aquí con la entrevista, Adriana, nos decías que tienen 59 planteles. 52. 52 Son planteles, que son 52 muchísimos. En el estado. En todo el Son estado. muchísimos. Estamos en 35 municipios. El CECITECH aquí en Chihuahua se divide en dos subsistemas. Uno que son los CECITES como tal, y es educación media superior. Es una preparatoria, pero sales además con un título de técnico bachiller. Es decir, sales con tu certificado de bachillerato general y también con el título de técnico de alguna de las carreras que nosotros ofrecemos en los diferentes planteles. De esos, tengo 23 planteles en el estado. La mayoría están en Chihuahua, en Juárez, en Cuauhtémoc, en Guadalupe y Calvo, en fin. Y de los otros que se llaman EMSAD, esos son solamente bachillerato general, no hay carreras técnicas. De esos tengo 29 y están principalmente distribuidos en comunidades de la Sierra Tarahumara principalmente. Digo, hablar aquí de educación media superior generalmente en Chihuahua, además fue el impulso que se le dio desde otras administraciones, es generalmente hablar del COBACH, y bueno, pues la matrícula pues habla justamente del volumen que tiene los estudiantes del Colegio de Bachilleres, además pues egresado del COBACH, digo, Sí, ya se le notó. pero han estado tomando relevancia las carreras técnicas porque pues desafortunadamente sí a lo mejor somos muy buenos para el tema de la lectura, para desarrollar algunas habilidades, pero ahorita ya no hablemos cuánto andan cobrando los plomeros, cuánto andan cobrando los soldadores, cuánto andan cobrando pues cualquier cuestión que tiene que ver con técnicas, y es justamente el CECITECH donde se enfoca, ¿no? Sí, mira, además, Bernardo, esta es una tendencia no solamente en Chihuahua, es una tendencia mundial. En todo el mundo cada vez se reconoce más la educación técnica, cada vez se reconocen más las certificaciones, las microcredenciales y los conocimientos técnicos en particular. Y bueno, si esto además lo llevas a un estado que es eminentemente industrial, pues la educación técnica ha tomado mucha relevancia. Antes, yo creo que como cultura en la sociedad, veíamos la educación técnica de media superior, pues prácticamente como jóvenes que iban a trabajar como operadores de maquila. Hoy no, hoy la misma industria reconoce el conocimiento técnico y les da mayores oportunidades. Hoy la industria nos está demandando esta educación técnica, sobre todo técnica bachiller, y es ahí donde nosotros hemos entrado para poder solventar la demanda de la industria, no solamente con la educación técnica, sino además educación técnica actualizada. Y el año pasado actualizamos nuestra oferta educativa. Es una cosa que no sucede rápido. En el CECITECH había carreras de más de 20 años sin que se hubieran actualizado. Y el año pasado nos aventamos pues con este proyecto que ha sido un gran reto en muchos sentidos, pero lo hicimos en conjunto con la industria, lo platicamos con ellos, vimos qué carreras son las que se están demandando hoy y se van a seguir demandando en los próximos años, y vimos además en qué lugares era necesario. Y por eso elegimos 6 carreras, que es inteligencia artificial, robótica y automatización, ciberseguridad, aeronáutica, comercio exterior y aduanas y electromovilidad. Sí. Estas 6 carreras están enfocadas a lo que hoy la industria necesita, y los jóvenes están egresando con estas capacidades. Sí, justamente eso, que van enfocadas a la dinámica industrial de nuestro estado, y que es punta de lanza en muchas de estas ramas del estado de Chihuahua. Pero a diferencia de años anteriores, esta vez por primera ocasión se da la entrada o el registro ya sin examen de admisión. Es decir, que todas las instituciones de nivel medio superior presentan su oferta y se asignan los espacios a los aspirantes. Esto de alguna manera, no sé, porque hay estudiantes que quedaron, a lo mejor no tenían como primera opción el CECITECH o un COBACH o un CONALEP, ¿pudiera incidir en la educación, en la formación de los alumnos? Mira, creo que no, porque al final por muchos años ya, por lo menos en el CECITECH, la evaluación que se hace al inicio no la estábamos usando como mecanismo de ingreso, sino como mecanismo de control para poder asignar en los diferentes grupos. Hoy no se hace esta evaluación para
poder acceder, pero sí va a haber una evaluación diagnóstica también que nos permita poner grupos homogéneos y donde podamos ir nivelando a los jóvenes. Pero decirte también que en los últimos 2 años hemos logrado algo que por muchos años, en los 33 años que tiene el colegio, no se había logrado, es que nuestros planteles hoy son primera opción y tenemos prácticamente todos los planteles de Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc son de alta demanda. Y bueno, pues eso nos permite que los jóvenes están viendo esa gran oportunidad. No solamente, antes el CECITECH era pues la escuela que quedaba cerquita y ni modo, o sea, la que me tocó. Es lo que había. Hoy no, hoy los jóvenes buscan el CECITECH, pero además están buscando la carrera. Es decir, si en el plantel que está cerquita de su casa no está la carrera que ellos están buscando, se están yendo al otro plantel porque estamos generando vocaciones en STEM desde la preparatoria y eso es lo más interesante y eso es lo que yo trato de platicar mucho con los padres de familia, decirles que ayuden a sus hijos a orientarlos hacia las vocaciones en STEM. Hoy en Chihuahua se necesita estudiar carreras técnicas y carreras enfocadas en STEM. Ahí es donde está el futuro de los muchachos. Claro, y salen con una ventaja competitiva respecto a otros sistemas educativos y es una realidad que, insisto, pues este asunto de las carreras técnicas, pues ya nos fuimos a cuestiones tanto más avanzadas, pero todo lo que tiene que ver con cuestiones manuales, pues va a tomar relevancia conforme vayan pasando los años. Preguntarte, Adriana, particularmente en el tema del inglés, que también es una de las cosas que se necesitan en la educación media superior. ¿Qué se está haciendo particularmente ahí en el CECITECH? Mira, además de que formamos parte de la Agenda Estatal de Inglés, que es una preocupación de la gobernadora Maru Campos y que ha sido la primera gobernadora que se involucra en este tema y que lo estamos haciendo todos los subsistemas juntos. Primero lo que estamos haciendo es evaluar a los maestros, no solamente en el nivel de inglés, porque obviamente la mayoría de los maestros están bien en su nivel de inglés, sino en cómo andan en la enseñanza del idioma. Exacto. No es lo mismo hablar inglés que enseñar inglés. Entonces ahí es donde nos estamos enfocando. Pero aparte nosotros, que somos algo inquietos ahí en el colegio, no nos sabemos estar tranquilos, pues acabamos de firmar un convenio que para mí es histórico. Firmamos un convenio con la Universidad de Cambridge para poder llevarles las plataformas y la educación a través de la Universidad de Cambridge a todos los alumnos de todo el estado del CECITECH, de una manera muy accesible y además esto va a generar capacitaciones para los maestros y para los mismos alumnos por parte de la universidad de manera gratuita. Entonces, somos parte de la Agenda Estatal de Inglés, vamos corriendo junto con todos los procesos, pero estamos dando un pasito más adelante con este convenio que acabamos de firmar. Próximamente vamos a tener un evento grande, bonito para decirlo, pero ya está firmado y ya estamos empezando. Directora, un tema importante que no se puede dejar de lado, el tema de la psicología y la atención a la salud mental, sobre todo en el grupo de edad en el que van los jóvenes al CECITECH y los problemas que tenemos en el estado en salud mental. No, y es algo que tenemos que decir y que tenemos que reconocer. Mientras no reconozcamos los problemas que tenemos en temas socioemocionales, no vamos a hacer nada y no vamos a avanzar. La verdad es que nosotros entendimos hace ya tiempo que los muchachos que no están bien de su mente, que no están bien de su corazón, no le van a entender a las matemáticas, no le van a entender a la física, menos a la inteligencia artificial y todo esto. Entonces hemos hecho muchas actividades y hemos empezado a trabajar de manera integral con ellos, con diferentes programas. Tuvimos un programa que se llama Sextraordinario que atiende mucho, ellos les dicen las heridas que van cargando los chicos desde su infancia, que vienen desde la familia, y vamos trabajando para sanar esas heridas con los muchachos. Así es. Pero además estamos trabajando también hoy un convenio con el IMPAS para poder hacer un tamizaje en todos los planteles. Ya lo hicimos en algunos planteles de manera como un pilotaje, pero hoy vamos a todo el estado para poder hacer este tamizaje y poder poder enfocar las acciones que estamos haciendo ya específicamente a los jóvenes que lo necesitan. Y bueno, por último también decir, la atención psicológica personalizada y de manera profesional es urgente en todas las escuelas. Tenemos que seguir trabajando como autoridades educativas para atenderlo. Y nosotros hicimos un convenio con el ICHIHUB, que estoy muy agradecida con Fernanda, que es una gran aliada nuestra, y hoy tenemos ya 4 planteles con consultorio psicológico. Desde el 2024 estamos en el plantel de Riberas de Juárez, y este año, hace unas semanas, inauguramos ya 2 consultorios aquí en planteles de Chihuahua y uno en Cuauhtémoc para atender a los jóvenes de manera presencial, personalizada y de manera gratuita además.
pero de manera virtual podemos atender a cualquiera de los alumnos de todo el colegio. Que así lo requiera. No, y es que es fundamental, sobre todo, desafortunadamente Chihuahua está en los primeros lugares a nivel nacional en el tema del suicidio, y el grupo de edad, ¿no?, de 13 a 18 años también es uno de los que más inciden, ¿no?, en estas prácticas. Por eso es fundamental llevar la psicología a las escuelas. Totalmente, tenemos que estar atendiendo a los muchachos, tenemos que estar muy pendientes, pero sabes también, tenemos que capacitar a los maestros en ese sentido. Yo me gusta mucho hacer esta analogía, cuando te subes a un avión y te explican que si cae la mascarilla, primero te la pones tú, para poder ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo les pedimos a los maestros que ayuden a los muchachos? Sí, ellos no están. Necesitamos trabajar. Es que también los maestros necesitan muchos apoyos psicológicos, la verdad. Pero esto nos lleva a otro tema que finalmente, pues como institución educativa, pues se necesitan de plazas, se necesitan de recursos, porque son muchos los jóvenes que tienen esta necesidad y a veces los recursos son limitados. Pero tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos justo después de esta misma. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, donde hablamos en serio como usted lo merece. Le recuerdo que puede ver este programa, los noticieros y todo lo que producimos aquí en Canal 44 a través de nuestras distintas redes sociales. Búsquenos particularmente en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Canal 44 Chihuahua para que esté informado siempre de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. Y estamos en nuestro segmento de entrevista con Adriana Ruiz y bueno, pues es día domingo, podemos hablar de todos los temas, Adriana. Y bueno, digo, aquí la señal de Canal 44, pues usted sabe, llega el municipio de Cuauhtémoc, llega el municipio de Delicias y no podemos dejar de lado que independientemente de esta actividad que estás desempeñando actualmente como directora del CECITECH, pues bueno, ya te empezaron a medir. Te empezaron a medir justamente como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Cuauhtémoc. Preguntarte cómo te sientes, uno, con estas mediciones y dos, particularmente, ¿qué tan complicado o qué tan benéfico es el electorado de Cuauhtémoc? Pues mira, yo me siento muy contenta cuando me empezaron a mencionar y cuando empezaron a decir mi nombre, porque al final es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho. O sea, el que hayan dicho, oye, pues Adriana Ruiz podría, pues significa que estamos haciendo bien el trabajo y se ha notado el resultado que hemos dado hoy al frente del colegio. Entonces, la verdad es que me siento muy contenta y bueno, pues además Cuauhtémoc, que es mi tierra, y yo encantadísima de que me estén midiendo y que me estén mencionando. La verdad es que yo, si tengo la oportunidad de seguir haciendo algo por mi tierra, yo con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Así es. Porque es un electorado complicado. Complicado y que se ha dado mucho la alternancia. Sí. En su momento el PRI, luego la siguiente llegaba PAN, llegó ya Morena, vuelve otra vez a Acción Nacional con Beto Pérez. Y ahora la posibilidad de que continúe Acción Nacional. Fíjate que Cuauhtémoc tiene una particularidad, incluso en alguna ocasión que estuve en la Ciudad de México, en el CEN, yo les decía, de verdad a Cuauhtémoc lo tienen que revisar como un laboratorio político. ¿Qué pasa? Cuauhtémoc tiene la particularidad de que la gente vota por la persona. Por liderazgo. Por la persona. Por mucho tiempo ha habido gobiernos del PAN, por decirlo así, pero realmente alcaldes que hayan estado, que hayan sido militantes del PAN, solamente ha habido uno. Increíblemente, hoy, por ejemplo, Beto Pérez no forma parte de los militantes del PAN, obviamente es un gobierno panista, pero esta es una práctica muy común. Entonces, cuando Jorge Romero dijo que iban a relanzar el PAN y abrir las candidaturas a los ciudadanos, yo decía, pues que vengan a Cuauhtémoc y vean cómo se hace esto, ¿no? Porque en Cuauhtémoc es una costumbre prácticamente el votar por la persona más allá del partido. ¿Cómo se ve ahí el panorama político electoral en Cuauhtémoc? Porque en algún momento Morena empezó a tener un crecimiento, ahora en los últimos años, pero toda esta coyuntura que se presentó a nivel nacional como que otra vez se ha relegado y vuelve a posicionarse Acción Nacional. Mira, en Cuauhtémoc el gobierno que ha hecho Beto Pérez, la verdad es que ha mantenido a la gente contenta y eso ayuda mucho porque la gente está... la verdad muy satisfecha de las cosas que se han hecho allá y yo veo esa simpatía. No podemos negar el crecimiento de Morena, no solamente en Cuauhtémoc, en todo el estado y en el país, por supuesto, pero también creo que la gente en Cuauhtémoc sabe diferenciar esta parte. Además creo que hoy, y yo lo he platicado mucho con algunas personas dentro del partido, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es unirnos y hoy tenemos que entender
que enfrente tenemos un enemigo muy grande y que los riesgos que hay no son como las elecciones de antes, que yo le voy al PRI, yo le voy al PAN, y entonces no ganó mi candidato y pues ya al final seguía corriendo el gobierno como lo imaginábamos. Hoy sí están en riesgo nuestras libertades, hoy sí están en riesgo nuestras instituciones, lo que nos queda, porque la verdad es que se han dañado mucho las instituciones. Creo que hoy sí tenemos que dar una batalla que implica mucho trabajo, pero sobre todo mucha unión. Tenemos que entender que si no trabajamos unidos, entonces sí el enemigo de enfrente nos puede ganar. Entonces creo que hoy tenemos que trabajar unidos y tenemos que entender todos que lo que estamos haciendo es defender las libertades ciudadanas y tenemos que defender las instituciones mexicanas, tenemos que defender a nuestro país. Bueno, y la verdad es que pues ya falta menos de un año para la votación, el 6 de junio del año que entra se va a venir este proceso, los comicios. Los comicios en donde se va a saber efectivamente ya quién va a quedar en las distintas posiciones en el marco de una gobernatura. De tal suerte que, bueno, Adriana, pues estaremos invitando para que nos platiques. Finalmente vas a tener que tomar decisiones, te van a tener que medir, porque pues hay algunos aspirantes y, bueno, pues todos también muy competitivos, pero mientras te agradecemos mucho. No, que hombre, al aquí a contrario. hablar en serio. Yo les agradezco muchísimo a los dos, encantada de estar aquí y bueno, pues ya saben que ahí les vamos a ir platicando de lo que venga. Gracias, y es así como, bueno, en esta ocasión, a nombre de Karina, Miguel y un servidor, agradecemos que haya estado con nosotros en este programa En Serio, que se recupere Karina. Digo, no es nada grave, pero pues tuvo que entrar aquí Miguel al quite, así que te agradecemos, Miguel, que nos hayas acompañado y lo esperamos, ya sabe, la próxima semana, los domingos a las 10 de la mañana, justo después de la Santa Misa, y repetición a las 8 de la noche. Nos vemos la siguiente semana. Ok, más.